musiquita de la gran Tracy Chapman para irnos a los Estados Unidos de América. Siempre aprovechamos, utilizamos las efemérides como excusa, como un detonante para analizar cómo son algunos gobiernos. A veces uno le dedica mucho tiempo a analizar las campañas electorales y se olvidan de seguir analizando cuando ya se terminan las campañas electorales y son ciclos de gestión y gobierno. En el caso de Donald Trump, no hay manera de que se nos olvide. O sea, no tenemos, mira que hacemos, yo hago un intento, un fuerte intento para que se me olvide realmente, pero es que sigue dando que hablar aún más de cuando estaba haciendo campaña electoral, porque ahora cada decisión que toma el señor Donald Trump, antes era una suerte de impacto en redes e impacto mediático, ahora no. Ahora afecta a ciudadanos, a ciudadanas de todo tipo, pero no solo en su país, sino afuera de su país. Y creemos que es necesario hacer este bloque de evaluar, Chris, los primeros 100 días de lo que ha hecho. Te iba a decir luces y sombras, pero no sé si vas a encontrar alguna luz. No me lo pongas tan difícil, por favor, te pido. Alfredo, bueno, Donald Trump viene gobernando como si siguiera en campaña, ¿no? Prácticamente, digamos que ese es uno de los rasgos definitorios de este corto, pero bastante intenso periodo de 100 días de mandato. Y la verdad es que no ha habido sorpresas, sino más bien confirmaciones, ¿no? De este estilo confrontativo que, como bien tú dices, no solamente tiene un impacto en la política doméstica, al interior, sino en la magnitud, la importancia geopolítica que tiene Estados Unidos y lo que vendría a repercutir entonces en la política global, ¿no? Ha dicho el día de la inauguración de su segundo gobierno que iban a ser los 100 días más extraordinarios de la historia y vaya Lo que ha en logrado, eso lo ha logrado el tipo, ¿eh? lo ha logrado completamente Alfredo, pero bueno, no en forma precisamente positiva o de prosperidad. Esta segunda presidencia de Trump, bueno, como decimos, la confirmación de que viene a acelerar ese proceso ya de corrosión que había adelantado durante su primer mandato y que no había sido desmontado en su totalidad, vamos a decirlo todo, por también el gobierno demócrata que hubo en el medio de Joe Biden, ¿no? Así que viene a completar la tarea que ya inició, ¿no? Una nación más excluyente, más negacionista, en guerra abierta contra los más vulnerables y las grandes minorías. Así que para dar uno de los datos como más sorprendentes de estos primeros 100 días, Alfredo, es que bueno, la política estadounidense se dicta desde el despacho oval y a una velocidad de vértigo. Recordemos que cuando Donald Trump inicia su gobierno el 20 de enero, firmó, ¿no? Eso fue como el sello personal de ese inicio, firmó 26 órdenes ejecutivas de un solo plumazo. Obviamente no se detuvo allí. En 100 días van 142 órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, con lo cual, bueno, ha batido todos los récords modernos, ¿no? En el uso del poder presidencial unilateral. Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos en el último siglo lo había hecho. Y como un dato para comparar, para poner la cifra en perspectiva, Joe Biden se tardó 3 años y medio en completar estos 142 decretos oficiales, ¿no? Así que muchas de estas órdenes, Alfredo, son vinculantes en lo legal, ¿no? Está en primer lugar el tema de la inmigración, se le puso fin al asilo y a otras vías legales para poder entrar a Estados Unidos bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y bajo el argumento que esto es muy importante de una invasión, es decir, a los inmigrantes se les está directamente acusando de ser una fuerza invasora, ¿no? Al nivel de, digamos, una eh, potencia militar o de un Con ejército extranjero. una premisa belicista, porque se acoge, si no recuerdo mal, a plantear prácticamente que el país está en guerra. Entonces, Exacto. imagínense, digo, el cualquier cosismo hasta donde puede llegar, ¿no? Yo ahora de Ujú. repente dictamino que estoy en guerra. No sabemos con quién, pero estoy en guerra. Y estoy en guerra, a partir de estoy en guerra, determino un enemigo de guerra, que en este caso, para Donald Trump son los migrantes que trabajan constantemente en cualquier rincón, en cualquier esquina de los Estados Unidos de América, son los adversarios de guerra. Y como adversarios de guerra, no me atribuyo derechos de poder llevarlos sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de demostración de regularidad administrativa, y los llevo además
a la cárcel exterior que acabo de contratar, o sea, la de Bukele. Digo, por ponerlo de una manera muy gráfica, pero que da pavor, y que esto sea bajo un gran silencio administrativo de la comunidad internacional, a la que tanto le gusta hablar en otro tipo de casos, ¿no? Claro, no es que el sistema migratorio de Estados Unidos pudiera presumir de ser un estandarte de los derechos humanos, por supuesto, pero con el gobierno de Donald Trump, bueno, se ha potenciado, digamos, una maquinaria de exclusión masiva, ¿no? De discrecionalidad, porque incluso las nuevas directrices de lo que sería el Departamento de Seguridad Nacional han ampliado el criterio de lo que sería la deportabilidad, que ahora también incluye a estudiantes que tienen sus documentos, de decir que están en reglas, ¿no? Pero como han participado en protestas en contra del genocidio en Palestina perpetrado por Israel, pues eso les convierte en targets, ¿no? Para el gobierno de Donald Trump, pero también padres de familia con hijos ciudadanos e incluso también solicitantes de asilo o personas que ya tenían este tipo de mecanismos, pues, o protecciones vigentes, Alfredo. En contraste, sobre los datos de las órdenes ejecutivas, por ejemplo, ha empujado al Congreso, ¿no? Al legislativo estadounidense, que además él cree que es un estorbo burocrático, lo ha empujado a una posición prácticamente marginal. Donald Trump también ha batido otro récord en este sentido. Desde enero ha solamente aprobado 5 leyes, de las cuales una sola introduce como cambios significativos en la legislación estadounidense, pero se trata de que estas 5 leyes, bueno, es el número más bajo de leyes aprobadas en un inicio presidencial en 7 décadas. O sea, él abusa de las órdenes ejecutivas y no usa lo que sería el poder legislativo. Digo, para caracterizarlo, pues es una caracterización política, ¿no? Digo, después cómo lo usa es otra discusión, pero es una caracterización de cómo, pues, cuando se le habla de la figura de Donald Trump, es esto, está utilizando orden ejecutiva y no estamos hablando solo de la legalidad, estamos hablando de la caracterización de la tipología de liderazgo político que desempeña. No es un debate estrictamente legal el que estamos planteando, sino que busca la búsqueda. Ahora, en la parte económica, que ha sido el otro gran bloque, ¿no, Chris? Hay un bloque gigante donde él ha dicho, bueno, le voy a poner un muro arancelario al mundo, pero al mundo y no sé, a los satélites, a los planetas que no existen, porque ha hecho cualquier cosa, y lo digo porque esto es otro dilema, otro aspecto fundamental. Así es, Alfredo. Bueno, Donald Trump ha apostado todo su capital político a esta guerra arancelaria y paradójicamente hay un dato que es el único, digamos, que podría exhibir como triunfo el gobierno de Donald Trump, y es que sí ha aumentado considerablemente pues esa recaudación por concepto de aranceles, pero por supuesto que como todo pues tiene un contraste detrás de esta cifra y una realidad menos halagüeña, y es que los costos adicionales pues los está asumiendo no China ni la Unión Europea, que serían los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, sino las empresas importadoras y en última instancia, por supuesto, los estadounidenses, que ven encarecer pues sus productos básicos y sus servicios básicos. Da cuenta incluso los economistas más serios, ¿no? Aquellos que de alguna manera simpatizan con ese enfoque proteccionista, que es un plan meramente ideológico, más que racional o técnico, y que, como en otros aspectos del gobierno de Donald Trump, especialmente en esta última etapa, bueno, esos efectos colaterales que son descartados de alguna manera sin miramiento, ¿no? La volatilidad es vista como un signo de audacia y así. Lo Perdóname, Chris, curioso. has dicho algo que es para mí muy importante, que es el principal efecto que tiene, como que él ha defendido, es el impacto recaudatorio de corto plazo. Y quiero añadir la palabra de corto plazo. ¿Por qué digo esto? Es porque efectivamente en el medio plazo el mundo va a dejar de querer venderle a Estados Unidos, porque este encarecimiento vía aranceles provocará que la ciudadanía deje rápidamente de comprar ese tipo de productos. Es decir, hay un efecto recaudatorio de corto plazo porque ya estaban los productos ahí, porque ya había unas maquinarias logísticas que los productos van hacia Estados Unidos, porque tienen un hábito heredado. Evidentemente, suben los aranceles, recauda más. Como tú dices, esto se traslada a precios. Ahora bien, cuando un país le estaba vendiendo una botella de vino y esos vinos ya no se vendan en Estados Unidos porque son muy caros por culpa de los aranceles, intentaré desviar la producción de vinos a otro país. Esto lo digo porque esto se explica mucho en economía, que el impacto recaudatorio de los aranceles es de corto plazo. En el medio plazo puede perder esta cosa de la cual presume el señor Donald Trump,
y además en el corto plazo lo que hace es sufrir a la gente. De hecho, ya lo ha dicho. Ayer creo que hizo una declaración de que compren menos cosas, lo que se jodan los estadounidenses, hablando de un país que es ¿no? el mantra del consumo, ¿no? Exactamente, Alfredo. Y bueno, la reacción social no ha sido precisamente positiva y así lo indican las más recientes encuestas de varios centros, ¿no? Pew Research Center y otras universidades, otros centros de pensamiento. La verdad es que esta supuesta estrategia audaz, ¿no? Para recuperar la soberanía económica y comercial, pues se ha percibido como una amenaza directa a los bolsillos y sin duda, como lo mencionamos anteriormente, pues se les está acabando esta luna de miel, este periodo de luna de miel a Donald Trump. Ya vienen los índices de popularidad. En bajada, Alfredo, rondan el 40% de aprobación en este momento y por primera vez desde su reelección, pues más del 50% rechaza su política migratoria. Aunque todavía conserva a una gran base leal, digamos, pocos presidentes han visto esta caída tan pronunciada en apoyo tan temprano en su mandato. Así que bueno, lo que estamos viendo es el orden trumpiano a sus anchas y lo peor es que el daño ya está hecho, pero creo que lo peor todavía no ha llegado. Sí, yo para terminar como colorario, si me lo permites, Chris, el orden trumpiano que, como has dicho, le añado la dimensión trumperialista en el sentido de que parece que está obsesionado no solo de hacer lo que está haciendo puertas adentro, sino, atención, ¿no? Ushuaia, el cono sur argentino, atención, el norte del mundo mundial con Groenlandia, atención, atención Panamá, porque pareciera una política expansionista, imperialista, muy ambiciosa, ambiciosa, que seguramente en la primera parte del partido de Donald Trump habló mucho más de lo que intentó hacer y ahora, como tú bien decías al inicio, parece que no va a sorprender a nadie con estos tres ejemplos, que pueden ser muchos más, o con el tema de las tierras raras con Ucrania, que le importa nada que se maten allá entre rusos y ucranianos, mientras que le den tierras raras, o lo que está intentando de forzar con Groenlandia, o así podríamos hablar. Incluso a México y a Canadá les se ha echado un pulso también, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho digamos que ese es el segundo gran objetivo, ¿no? Tomar control en diferentes formas y con diferentes medios del hemisferio americano, volver a esta doctrina Monroe. Y como decías, bueno, desde Canadá a Groenlandia, pero también de maneras más sutiles, Alfredo, que nosotros muy bien en América Latina lo conocemos, que son políticas más articuladas de negociaciones comerciales, económicas y migratorias respecto, bueno, ya vimos que Christine Owen, que es la secretaria de Seguridad de Trump, estuvo en tres países claves, El Salvador, Colombia y México, pues de alguna manera tratando de torcer brazo, ¿no? Con coacción comercial y económica para poder cumplir pues sus objetivos, porque también les preocupa su audiencia maga. Tienen a quienes exigen responsabilidades y quieren que se cumpla la agenda o lo prometido durante la campaña. Otra cosa que no se nos puede olvidar es que el objetivo principal, digamos, de Estados Unidos en este siglo es gestionar esa oposición a China y también de ahí todo lo que sucede de alguna manera, digamos, con Rusia, Ucrania, etcétera. De hecho, creo que justamente me parece que hay que quedarse que explica mucho de lo que está haciendo Trump, su gran potencia enfrente que se llama China. De hecho, si uno mira hoy cómo, por ejemplo, se vende el petróleo a nivel global, el otro día leía un buen texto de Mario Campa en el diario.red que decía que el 20% del petróleo a nivel global ya no se pasa por el dólar, ¿no? O cómo las reservas aglutinadas a nivel global es el 58% y antes había estado por encima del 65%. O sea, hay alguito de transición geoeconómica con China como gran polo que los tiene un poco. Recomiendo que vean El Aprendiz, véanlo por favor, mírenlo porque si vean la película El Aprendiz porque te dirá mucho de cómo, en qué manos está el mundo. Seguimos en la pizarra.